Gracias también a los ciudadanos que nos acompañan hoy aquí en la tribuna, entidades que han querido colaborar con esta iniciativa parlamentaria. Gracias a todos ellos por estar hoy aquí y a los ciudadanos que nos estén siguiendo. Miren, el segundo problema de los españoles, a pesar de los problemas que tenemos con la sanidad, a pesar de los problemas en nuestra educación, a pesar de los problemas en la economía, a pesar de tantos y tantos problemas que nos acompañan en el día a día, sigue siendo, en 2017, según el CIS, la corrupción. Y cuando un problema permanece en el tiempo y los españoles nos dicen a esta Cámara y a los políticos en general que la corrupción sigue siendo el segundo problema más importante, lo que cree Ciudadanos y lo que cree este grupo parlamentario es que hay que actuar a conciencia, que hay que actuar de manera integral y transversal y que hay que hacerlo ya, que no hay tiempo, que llevamos demasiados años lamentando los casos de corrupción, lamentando lo que sucede en la vida pública, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso hoy traemos aquí, por fin ya, esta ley integral contra la corrupción. La primera vez que traen una ley aquí para proteger a los denunciantes, aquellos que sufren el acoso y derribo de algunos partidos políticos en alcaldías, sobre todo en la vida local, pero también en la vida autonómica. Y por eso es un honor traer una ley para proteger a los héroes y no a los villanos. Una ley para proteger a los funcionarios públicos que se juegan el tipo literalmente, como nos han contado algunos de ellos, y lo hemos visto en algunos medios de comunicación, y no proteger a los corruptos que quieren quitarse del medio a los secretarios, a los interventores o a los funcionarios que hacen su trabajo. Pues bien, hoy es una buena noticia para los buenos, para los que denuncian la corrupción, para los que velan por nuestro dinero público, para los que al político corrupto de turno se lo ponen difícil o le impiden que metan las manos en nuestra cartera. A esos hoy también hay que rendir homenaje con esta ley, porque a partir de ahora, ya no solo con palmaditas en la espalda, sino con una ley se les va a proteger para que puedan hacer bien su trabajo. Ese es el primer punto fundamental de esta ley, proteger a los denunciantes y no proteger y avalar y dar palmaditas en la espalda a los políticos corruptos. El segundo punto de esta ley relevante que yo creo que hay que traer aquí a esta Cámara es la supresión de los indultos por corrupción. Miren, a algunos corruptos les sucede como al agua, en el ciclo del agua. Primero son imputados, luego son procesados, luego son juzgados, luego son condenados y finalmente indultados. Y nosotros no queremos que haya ningún ciclo del agua. Pero hay un tercer punto en esta legislación nueva, innovadora, que traemos a esta Cámara, que tampoco se ha abordado nunca en el Código Penal español: el enriquecimiento ilícito. Y dirán ustedes, ¿eso qué significa? Pues miren, eso significa que si un cargo público, si una persona física incrementa de manera exponencial su patrimonio y no puede demostrar de dónde procede ese patrimonio, inmediatamente se le investiga y puede cometer un delito. ¿Y qué hace esto en definitiva? Pues en vez de tener tantas trabas y dificultades, donde algunos hacen virguerías en paraísos fiscales y ocultan su patrimonio y la procedencia del patrimonio, esto obliga a un cargo público, por ejemplo, a que cuando se incrementa su patrimonio tenga la obligación de dar cuentas de dónde procede el dinero. Y esto, si hubiera sucedido, si hubiera estado en vigor esta norma que hoy traemos, pues el señor Rato, por ejemplo, no podría haber duplicado en un año su patrimonio sin dar explicaciones en esta Cámara. Pero no solo el caso Bárcenas, el caso Malaya. El señor Roca pues tendría que haber demostrado la procedencia de su dinero en el caso Malaya. Y así un largo etcétera de casos de personas que han incrementado su patrimonio de dinero procedente del delito y se han ido de rositas, o hemos tardado muchos años por otros delitos fiscales y de otra naturaleza en conocer lo que estaban haciendo. Miren, hay muchas noticias de corrupción. Bueno, hoy mismo, sin ir más lejos, cada día hay noticias de corrupción en este país. Esta es una de ellas, hablando precisamente de interventores. El calvario de la interventora de Arganda por querer poner coto a Innova y a la Gürtel. Y así les invito a que busquen ustedes cuántos casos de secretarios, interventores, tienen que ser protegidos para denunciar la corrupción. Hay que proteger a los que defienden al Estado y no a los que corrompen al Estado. Así que, en definitiva, para ir acabando, hay más puntos en esta ley. También se habla de dar transparencia a la relación con los lobbies en este Parlamento, algo que han hecho ya parlamentos de toda Europa o el propio Parlamento Europeo. Creo que a España también tiene que llegar esa regulación, sin mezclarlo con la corrupción, pero regulando claramente esas relaciones, ¿no? Pero yo les quería llamar, para acabar esta intervención, llamar también la atención para que demos pasos más allá del echarnos encima de la mesa la corrupción. No se trata, el problema no es que el corrupto sea del PP, del PSOE, del PSOE o del PP. El problema es que
tenemos corrupción en este país. Que para acabar, solo les quería llamar la atención que este no es un problema de un partido, es un problema para España. Es verdad que algunos tienen problemas y otros no, pero es un problema de España. Y por eso les propongo que actuemos conjuntamente, que tramitemos esta ley. Bienvenidas todas las enmiendas con más puntos de lo que no se haya hecho en los últimos 40 años, hacerlo ahora, pero déjennos, por favor, que podamos decirle a los españoles que vamos a proteger a los buenos y que vamos a castigar a los malos. Que le podamos decir a los españoles que el Congreso de los Diputados, con una mayoría amplia, espero que unánime de los partidos, tramitamos esta ley para poder decirle también a los ciudadanos que quien lo hace bien tiene premio, no castigo, y que quien lo hace mal la paga. Muchas gracias, señora presidenta. Foro va a apoyar la toma en consideración de esta ley defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el diputado señor Rivera. Señorías, todos los partidos políticos han llevado en sus programas electorales compromisos para la lucha contra la corrupción. Ha habido acuerdos parlamentarios sobre este importante asunto. Incluso se ha creado una comisión permanente no legislativa al respecto. Por eso resulta llamativo que en un tema de indiscutible interés general se haya promovido desde un solo grupo parlamentario una iniciativa legislativa que, con toda seguridad, podría ser muy compartida e impulsada por el conjunto de la Cámara. Son humanas las ganas de encontrar resquicios para hacerse notar en la historia parlamentaria, pero no se entiende esta carrera por ser los primeros, que no los únicos, preocupados en profundizar en la transparencia de la gestión pública y en la lucha contra la corrupción. Esta toma en consideración trata de impulsar nuevas medidas para reconocer y facilitar los derechos de los denunciantes en el ámbito de las administraciones públicas, estableciendo un marco de protección integral para su tutela y garantía. Se da la circunstancia de que en España, a diferencia de la mayoría de los países europeos, no existe un texto legislativo al respecto y, por tanto, es necesario que se establezcan un conjunto de garantías para proteger desde la intimidad, anonimato, privacidad del denunciante y también su integridad física, su defensa jurídica y, en definitiva, todas aquellas medidas necesarias para desarrollar y ampliar, mediante una norma nacional, la protección de testigos. Esta tiene que ser una ley que responda a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, de la que España es firmante. Es una ley que pretende la creación de la denominada Autoridad Independiente de Integridad Pública, un ente que, de acuerdo con nuestra legislación, otorgue medidas de protección efectivas siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. En todo caso, hay mucha materia por porfiar en la lucha contra la corrupción y para incrementar los derechos que ya tiene el denunciante a través del Código Penal, de la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos, así como también de otras leyes y estatutos. Señalar, por último, que la Comisión de Justicia aprobó apenas hace 12 días por unanimidad una iniciativa del Grupo Vasco para mejorar el ordenamiento jurídico en el combate contra la corrupción, y no quisiera terminar mi intervención sin hacer una referencia al importante conjunto de 60 propuestas que la tenaz sección española de Transparencia Internacional realizó para avanzar y complementar el actual marco normativo vigente en nuestro país. Esta es otra línea de trabajo a seguir. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, muchísimas gracias. Señores diputados, muy buenas tardes. Señores del Grupo Ciudadanos, tienen 2 votos favorables por parte de Unión del Pueblo Navarro en esta proposición de ley, en esta toma en consideración de lucha contra el fraude, contra la corrupción y para protección al denunciante. Miren, y por 2 motivos muy sencillos. Yo creo que puedo decir a plena voz que de esta Cámara, si hay un partido político que ha luchado siempre desde su fundación contra la corrupción, ese ha sido Unión del Pueblo Navarro. Hace 40 años que se fundó casi el partido al que pertenezco orgullosamente y tiene prohibidas las donaciones desde el primer día de su constitución para evitar intereses de terceros. Y, en segundo lugar, con hechos. Desde el año 1991, que llegó al poder al Gobierno foral de Navarra, y prácticamente hemos estado ininterrumpidamente hasta el 2015. Y no ha habido ni un solo caso de corrupción de ningún cargo público del Gobierno de Navarra bajo el mandato de Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, esa es nuestra credencial y esa es nuestra tarjeta de presentación. Por tanto, votaremos favorablemente a esta toma en consideración de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Primero que nada, un saludo a la Plataforma por la Honestidad, que han venido a escuchar el pleno de hoy. Ciudadanos hoy nos trae a debate una ley de lucha integral contra la corrupción y la protección de los denunciantes. Una ley que se define como ambiciosa y que tiene por objetivos, entre muchas otras cosas, mejorar la transparencia, fomentar la responsabilidad de los cargos públicos, limitar la discrecionalidad en los nombramientos.
Todo esto nos parecería de lo más coherente si esto no lo propusiera el mismo partido que ha investido presidente a Rajoy y al Partido Popular. El mismo Partido Popular que se ha presentado elección tras elección dopado. Así que hablemos de corrupción, que por desgracia en el País Valencià sabemos mucho. Por cierto, Fórmula 1. Así que hablemos de corrupción, sí. Puede parecer cosa del pasado. El Partido Popular se puede presentar como renovado mientras Ciudadanos le regalan los gobiernos de las instituciones. Pero sin ir más lejos, ayer mismo nuestro portavoz en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana, destapó otro posible caso de corrupción. Otra trama Fitur dentro de la trama Gürtel. Hasta 3 millones de euros podrían haber sido fraccionados para beneficiar empresas afines. Por cierto, Diputación de Alicante, presidida por el Partido Popular, también gracias al que era diputado por Ciudadanos. Así que hablemos de corrupción, evidentemente. La mejor manera de combatirla no es permitir que la gente que se ha pagado campañas electorales con dinero supuestamente corrupto esté en las instituciones. Y eso, señorías de Ciudadanos, no se hace solo con una ley. Se hace siendo coherentes y mandando a la oposición a quien puede tener las manos manchadas. Ya que si hablamos de corrupción, Albert Rivera, tanta culpa tiene quien permite que se robe como quien roba. Gracias. Señora presidenta, buenas tardes. Bienvenidos a la Plataforma por la Honestidad que hoy nos acompañan. Nosotros, señor Rivera, le vamos a votar a favor. Claro que sí. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque nos interesa, porque nos preocupa que se dote de las necesarias garantías para proteger a aquel que destapa la corrupción, a aquella persona que se atreve a denunciarla, a aquella persona que quiere poner fin a la corrupción porque es el primer paso para poder atajarla. Porque es necesario que quien denuncia se sienta arropado bajo un paraguas de protección integral que le dé garantías y que le dé protección, porque ello entendemos que refuerza el Estado de Derecho. Y estamos en ello, de hecho, señor Rivera, y usted nos pide que le votemos a favor esta proposición de ley y que además trabajemos conjuntamente, que nos esforcemos todos. Pues claro, yo le recuerdo que precisamente estamos ya en una comisión precisamente de calidad democrática, con el trabajo de todos los diputados y diputadas de esta Cámara, que precisamente ustedes presiden, donde hay cantidad de comparecientes propuestos que, de hecho, ya están compareciendo en distintos temas que nos han suscitado el máximo interés, entre ellos la protección al denunciante de corrupción, por cierto, iniciativa impulsada y propuesta desde marzo por la Plataforma por la Honestidad, a quienes reconocemos su impulso y su promoción, y además, en este sentido, estamos comprometidos en poder hacer que los representantes de la Plataforma por la Honestidad comparezcan ante esta Comisión de Calidad Democrática. Queremos también que comparezcan las personas que han denunciado la corrupción para que nos expliquen cómo sufre una víctima el acoso, la vejación y el perderlo casi todo o todo por el hecho de haberlo denunciado, y que además nos evidencie que esto no es patrimonio, esta coacción, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ningún tipo de gobierno de un determinado color, sino que esto se produce en gobiernos de muchísimos colores, por desgracia. Por tanto, estamos en ello. Esta colaboración la encontrará usted en el seno de la Comisión de la Calidad Democrática, a menos que lo que pretenda usted es cargársela de un plumazo. Esto no nos ha dicho qué consideración le merece esta comisión en la que estamos trabajando. Ahora bien, sí que se nos antoja, algún portavoz lo ha comentado antes, una suerte de oportunismo, una suerte de repelente niño Vicente, que se quiere apropiar de una iniciativa, que quiere hacer bandera de una iniciativa antes que nadie. Y le recuerdo que de los creadores de No me importa perder la dignidad por España, llega ahora, vamos a hacer una ley para poder proteger al denunciante de corrupción, al mismo tiempo que doy al Gobierno en la Comunidad de Madrid exigiendo determinadas contraprestaciones, mientras que en Andalucía estas mismas contraprestaciones nos exigen, o que sabemos colocar a un diputado al Parlamento de Cataluña en tejemanejes judiciales por eventual fraude fiscal de asesor en Europa. Es decir, señor Rivera, lecciones las justas y, por lo tanto, le daremos nuestro apoyo, pero no nos ha aclarado qué es lo que va a hacer con la comisión que ustedes presiden, si quieren trabajar en ella y si realmente quieren ustedes aportar propuestas o simplemente hacer bandera y hacer gala para ganarse un titular propio de aquellas fuerzas políticas que se sienten efímeras en el paso por el Congreso. Nada más y muchas gracias. Se nos propone por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición de ley de lucha integral contra la corrupción y protección de los denunciantes. Ciertamente, el alcance de la ley es mucho más amplio, porque se podría calificar como una ley ómnibus,
en realidad contiene más de 90 artículos agrupados en su propiamente articulado y en las distintas disposiciones adicionales y finales. Y, en concreto, modifica de manera específica 2 leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley Orgánica del Código Penal. Y luego otra serie de leyes, decía, una ley ómnibus. Y nos llama la atención, se ha señalado aquí por otros grupos parlamentarios, que habiendo constituido en el seno de 3 comisiones de esta Cámara 3 subcomisiones que iban a abordar de manera global la cuestión atinente a la defensa de los denunciantes de corrupción y testigos, en definitiva, a toda su problemática, el ámbito de la hacienda pública. Habíamos empezado ya los trabajos para tener una visión global de esta cuestión, que es un problema transversal a todo el ordenamiento jurídico y a todas las administraciones y a todas las personas. Y nos encontramos con esta ley, que en realidad es una ley que hace un atajo, es una proposición de ley que hace un atajo, se salta todos los trámites que habíamos empezado de manera conjunta y coordinada y con consenso, y nos presenta el punto de llegada. Esta misma operación para el abordamiento de un pacto por la justicia, y nos encontramos aquí con un producto parecido en el ámbito de la justicia. Ya nos daban las conclusiones de unos trabajos que ni siquiera habían empezado. Entonces, nuestra posición la hemos leído, por supuesto. Tiene aportaciones, como todas las aportaciones, pues hay algunas mejores, otras peores. Desde nuestro punto de vista y en términos, digamos, procesales, no nos parece el momento oportuno, y en ese sentido nuestro grupo parlamentario no la va a tomar en consideración. Otra cosa es que, efectivamente, es una aportación que va a tener su valor, la analizaremos o la tendremos en cuenta, al menos por nuestro grupo parlamentario, a la hora de reflexionar sobre las conclusiones que vayamos alcanzando en el seno de estas 3 comisiones sobre esta problemática, y en ese momento definitivo nos pronunciaremos. Señorías de Ciudadanos, hay un dicho africano que dice que si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y nosotros queremos llegar lejos y no ir rápido. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy estamos aquí porque el Estado español pasan cosas que no tienen nada que ver con la razón ni con la justicia. Y les estoy hablando de personas que, en el ejercicio de sus funciones, son honestas y trabajan para hacer efectivo el bien común. Estoy hablando de funcionarios públicos que, ante actuaciones delictivas flagrantes o no tan flagrantes, han ejercido sus funciones hasta sus últimas consecuencias, poniendo en riesgo su bienestar, su salud, su entorno social. Son personas que se han atrevido a denunciar los graves casos de corrupción acaecidos en el Estado español, la trama Gürtel, los casos de corrupción en el ejército español, para poner ejemplos. Y las consecuencias de esas denuncias muchas veces han comportado ser apartados de sus puestos de trabajo, de encontrarse en esos momentos en situación de precariedad económica, ser objeto de querellas criminales o ser objeto del vacío social, entre otras cosas más. Sin la voluntad de ser excluyente, me referiré a 2 personas que son el motor de esa proposición de ley que hoy nos presenta Ciudadanos: Ana Garrido y Luis Gonzalo Segura. Evidentemente, existen muchas más personas como ellos con esta misma clara voluntad. Y hoy algunos de ellos nos acompañan en la tribuna de invitados junto a los miembros de la Plataforma por la Honestidad. A todos ellos, nuestro máximo reconocimiento por la labor titánica que desde hace tiempo están llevando a cabo. Y entrando en materia, no es la primera vez que en pleno me veo obligado a recriminar al Grupo Parlamentario de Ciudadanos por su oportunismo. De nuevo, intentan capitalizar iniciativas que nacen del consenso y que, precisamente, en estos mismos momentos se están debatiendo o se ha acordado debatir en las comisiones o subcomisiones. Podemos entender su desazón y esa necesidad de aparecer ante el escrutinio de la ciudadanía como un partido útil, pero lamentablemente no cuela, y eso ustedes lo saben. En ese caso concreto se han saltado un acuerdo existente entre la Plataforma por la Honestidad y la mayoría de grupos parlamentarios, incluidos Ciudadanos, de confeccionar desde el consenso una propuesta de ley contra la corrupción y para la protección del denunciante. ¿Ustedes ya no se acuerdan?
Una propuesta de ley que, como ya se estableció en su momento, debía ser debatida en el marco de la Subcomisión de Calidad Democrática contra la Corrupción y Reformas Institucionales. Era uno de los tres temas que se habían de debatir. ¿Qué afán de protagonismo tienen ustedes realmente? Supongo que en parte les viene dado por la correlación de fuerzas en el hemiciclo, que les deja a ustedes en una situación compleja, de falta de visibilidad y de despersonalización. Quizás ustedes encuentran legítimos esas formas, y no digo que no lo sean. El problema es que juegan ustedes precisamente con un tema muy sensible. La única manera que los ciudadanos van a percibir en un tema como este que hay una clara voluntad de afrontar el tema de la corrupción es plantear ese proyecto como un amplio acuerdo político para mirar de restituir la calidad democrática a las instituciones, como un amplio acuerdo. Un acuerdo que no solo resulte del consenso de la mayoría de grupos, sino que también nazca de la experiencia y el trabajo de los afectados e interlocutores sociales, como en este caso. Pero ¿no ven además que precisamente su grupo parlamentario no es precisamente el más adecuado para presentar en solitario, digo en solitario, esta propuesta de ley? Los hechos les delatan. Han permitido acceder al Gobierno a un grupo como Partido Popular que está bajo sospecha y donde la corrupción forma parte ya de la misma estructura orgánica del partido. Tienen un acuerdo de gobierno con el partido de los ERE en Andalucía y parece que ahora están dispuestos a mantener el actual Gobierno del Partido Popular en Murcia. No tienen credibilidad. Y ya se está haciendo complicado poder confiar en ustedes para buscar consensos. Preferimos creer que su grupo no está habituado a trabajar en el consenso social y que, por lo tanto, le resulte difícil gestionar acuerdos desde la propia complejidad. ¿Cómo creen ustedes que van a gestionar los famosos pactos de Estado, sino desde el consenso social? Dejando ya de lado la idoneidad o no de cómo ustedes presentan este proyecto de ley y la voluntad real o no de buscar consensos, compartimos, eso sí, en su mayoría el contenido de dicha propuesta. De hecho, esta propuesta de ley recoge en gran parte la propuesta planteada por la Plataforma por la Honestidad, motivo por el cual vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley. En todo caso, nos reservamos el derecho de presentar enmiendas en aquellos puntos contradictorios, pero esta vez buscando el consenso con aquellos grupos que garanticen y respeten el marco de debate que permite la subcomisión. En Cataluña, en su día, ya nos avanzamos creando la Oficina Antifraude a iniciativa de Esquerra Republicana, siendo su primer director, David Martínez Madero, el que fue el fiscal anticorrupción tristemente fallecido. El segundo director, gran conocido del ministro de Interior. Pero también nos avanzamos en materia legislativa elaborando una ley de transparencia mucho más ambiciosa y más exigente con las instituciones y las administraciones públicas. Y en este momento también se está desplegando todas las exigencias derivadas de dicha ley. Por lo tanto, si realmente hay voluntad real, no de colgarse medallas, sino de trabajar, en ese sentido pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, un saludo a los miembros de la Plataforma por la Honestidad, gente que está haciendo un trabajo importante para que los denunciantes de corrupción puedan recuperar todos sus derechos, la plenitud de sus derechos en este país. Bienvenidos a esta Cámara. En la exposición de motivos de la proposición de ley que hace el Grupo Ciudadanos se habla de que la corrupción es un problema que urge abordar y resolver y que constituye la segunda gran preocupación de los españoles. Absolutamente de acuerdo y absolutamente de acuerdo con esa sensibilidad, porque en el Grupo Confederal, Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, la hemos sabido recoger. En la 11ª legislatura propusimos la creación de la Comisión contra la Corrupción, que ahora en la 12ª legislatura y con el carácter de comisión permanente no legislativa es la de Auditoría de la Calidad Democrática contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales. Esa sensibilidad ponemos en duda que la comparta Ciudadanos. Lo siento, señor Rivera. Y nos tendrán que convencer de que efectivamente esa es su preocupación y que quieren combatir efectivamente la corrupción y proteger a los denunciantes y que no es una excusa más para que usted siga chupando cámara. ¿Por qué lo decimos? Muy sencillo. En diciembre del año 2016, una PNL en la Comisión de Justicia se hizo para instar al Gobierno a resolver precisamente las deficiencias de la lucha contra la corrupción y las deficiencias que había puesto de relieve el informe Greco. En enero de 2017 se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de Calidad Democrática. Precisamente uno de sus temas es la protección de los denunciantes de corrupción. Y creemos que ambos compromisos que ustedes habían firmado los han desatendido claramente al presentar esta proposición legislativa y anticipar de esta manera, será necesario anticipar de esta manera los trabajos en la subcomisión.
Mire, no nos creemos que esa sea su sensibilidad por algo muy sencillo. Cuando hicieron ustedes el pacto de legislatura con el Partido Popular, redujeron el catálogo de delitos relacionados con la corrupción al mínimo imprescindible y excluyeron tipos penales que son muy habituales y muy frecuentes para el Partido Popular. Y además le dieron ustedes confianza a un Gobierno que sigue teniendo en su ADN la corrupción y no son capaces de quitárselo de encima. Dos recientes ejemplos. Mire, la sentencia del caso No. Jaume Matas, expresidente de la Comunidad de las Islas Baleares, a la que tengo el orgullo de representar. Ha vuelto a ser condenado. Empieza a tener una hoja histórico-penal absolutamente envidiable. ¿Recuerda las palabras literales del señor Rajoy? Yo quiero para España un Gobierno igual que el de Jaume Matas para Baleares. Pues nada, basta con que dé una ojeada por sus cercanos y adláteres y no tendrá ningún problema en crear un Gobierno como ese. Presidente de Murcia. El señor Mariano Rajoy ya ha dicho claramente que aplicando ese código ético tan laxo y tan fantástico que tiene el Partido Popular no le va a pedir la dimisión. Esta mañana he escuchado al señor Gerauta diciendo que ustedes la van a reclamar. Y yo pregunto, ¿serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura y de esa manera acabar de una vez con el manoseo infame que del derecho a la presunción de inocencia hace sistemáticamente el Partido Popular, confundiendo lo que es responsabilidad política con responsabilidad penal? Esperamos que sí, que sean capaces ustedes de hacerlo. Por lo tanto, compromiso verdadero y no una excusa para que usted siga chupando cámara. Señor Rivera, el discurso que ha hecho usted hoy aquí me suena mucho a un artículo que leí hace 2 días. Me suena muchísimo. Pero dicho esto, le diré una cosa. Vamos a votar a favor de la toma en consideración, pero no para que ustedes se alegren. La Plataforma por la Honestidad nos lo ha pedido expresamente porque están preocupados. Y además porque cualquier esfuerzo legislativo que se haga para combatir la corrupción, claro que nos parece absolutamente necesario. Y ahí estará el trabajo de todas las diputadas y los diputados del Grupo Confederal. Pero ya le aseguro que no será un compromiso testimonial. Queremos proteger los derechos de los denunciantes de corrupción, reforzando su protección, por cuanto el sistema ahora mismo los ha convertido no en denunciantes de corrupción, sino que los ha convertido en víctimas de la corrupción. Mire, acoso laboral, acoso judicial, acoso mediático con impacto no solo en sus vidas, sino en todo su entorno. Y en algunos de los casos de los denunciantes, me estoy acordando de Luis Gonzalo Segura, una situación muy parecida a la muerte civil. Y para eso aportaremos en la subcomisión esta que ustedes de alguna manera han querido boicotear con la presentación de esta proposición de ley, a expertos europeos que vengan a contarnos de verdad el trabajo que se hace en otros países para defender efectivamente a los denunciantes de corrupción. Proponen ustedes la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública. Y perfecto, nos parece una idea brillante. Es más, es una idea que en el fondo no deja de beber de una fuente muy importante, lo que hemos hecho nosotros, tanto en el País Valencià como en las Illes Balears, en donde hemos creado organismos específicos de lucha contra la corrupción. Pero verá, no basta con crearla, sino que habrá que dotarla de efectiva independencia y además habrá que dotarla de recursos propios con la clara voluntad política de que funcione y de que efectivamente cumpla su misión. Insisto, podemos aportar nuestra experiencia a lo que hicimos en el País Valencià y en la Comunitat de las Illes Balears. Reforma del Código Penal, dice usted. No voy a entrar en las disquisiciones legales que ha hecho mucho mejor que yo el señor Legarda, pero reforma del Código Penal solo para introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Hay más conductas que tienen que ser tipificadas en el Código Penal. Haremos un trabajo muy serio desde nuestro grupo para que esas conductas también se incluyan en su proposición de ley. La regulación de los lobbies, que también es algo que les preocupa a ustedes enormemente. Pues miren, nos felicitamos de que obliguen a los lobbies a inscribirse en un registro público. Nos parece una medida espléndida, pero sin embargo queremos ir más allá. Queremos hacer algo más que hemos echado de menos en su propuesta, y es introducir en nuestro sistema la cultura de la trazabilidad política de los altos cargos, de los políticos, de los cargos de confianza, porque precisamente esa cultura de la trazabilidad política conseguirá que evitemos algo que estamos luchando desde el minuto 1 en el Grupo Confederal, y es acabar con las dichosas puertas giratorias. Transparencia. Pues mire, ahora mismo nosotros estamos en unos índices de transparencia que superan notablemente las exigencias legales. Y no solo eso, sino que después de ver lo que ustedes proponen acerca de la transparencia dentro de su proposición de ley, nos hemos dado cuenta de que lo cumplimos absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto, señor Rivera? Que nosotros no decimos las cosas, las hacemos.
Ahora lo que les pedimos a ustedes es que hagan lo mismo, que además de decirlo y de traer la propuesta de ley aquí, hagan lo que están predicando. Pero nosotros ya lo hacemos, vamos por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mire, algo enormemente sencillo. Por cierto, ha hablado usted de la reforma de la ley de indulto. La ley de indulto, que es un producto del siglo XIX, aunque ustedes ahora se han definido como los liberales de Cádiz, por lo tanto, de alguna manera han aceptado los ideales decimonónicos, la ley de indulto hay que acabar con ella. No basta con reformarla, no basta con introducir parches en una ley de 1870. Hay que hacer una nueva ley de indulto. Ese es un reto que tenemos en esta legislatura. ¿Qué es lo que le quiero decir al final al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en conclusión? Pues verá que los que vamos a poner el sello de calidad en esta propuesta, los que vamos a poner el sello de calidad en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y para la defensa de los denunciantes de casos de corrupción, vamos a ser el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, que no tenemos todos estos lastres que le he explicado antes de apoyar a un partido político absolutamente corrupto como es el Partido Popular. Y se lo digo muy sencillamente, mire, el PSOE se debe a quien se debe y por lo tanto no le vamos a pedir absolutamente nada. Ustedes son unos alumnos aventajados, han hecho lo que hacen los listillos en la clase, han copiado la propuesta de Plataforma por la Honestidad, han recogido ideas que también están en el programa de Podemos y han hecho con todo eso un conjuntito y lo han presentado aquí delante de la Cámara. Así consigue usted lo que más le gusta, chupar cámara, chupar cámara, chupar cámara. Bien, quédese usted con la tranquilidad de que todas las diputadas y todos los diputados del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, trabajarán para algo muy importante. Primero, para que la corrupción pase a ser un episodio más de la historia negra de la política reciente en este país y que no recuperemos pues tendencias decimonónicas que parece ser les son tan queridas a ustedes después de declararse liberales de Cádiz. Y, en segundo lugar, para que personas íntegras como Ana, como Azahara, como Fernando, como Luis, dejen de convertirse en víctimas por denunciar precisamente las conductas corruptas de todos aquellos que les rodean y que han tenido responsabilidades superiores a las suyas. Ese será nuestro empeño, ahí contarán con todo nuestro trabajo, pero insisto, nada de postureo, nada de chupar cámara, sino trabajo de verdad, efectivo. Gracias, señora presidenta. Señorías, quisiera comenzar la intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista agradeciendo la presencia de la Plataforma por la Honestidad hoy aquí en este debate, de toma en consideración y en ese agradecimiento vaya también nuestro reconocimiento al trabajo que viene desarrollando. El tema que hoy nos trae al debate de esta Cámara, los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar, y no de cualquier forma, sino que si no denunciamos se combinará contra nosotros la acción penal. Así se establece en el artículo 408 del Código Penal y la obligación de denuncia en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestra posición es una posición clara, plenamente comprometida en la lucha contra la corrupción. Ahí están las iniciativas en nuestro programa electoral y nuestro código ético. Pero nosotros pensamos, señor Rivera, señores de Ciudadanos, que la iniciativa suya es una iniciativa corta y una iniciativa, además, muy grandilocuente en cuanto a su enunciado, pero que se contrapone muy mal con el contenido de esta iniciativa. No por llamar a una ley integral que constituye una ley integral. Tiene que tener una precisión jurídica que en este caso adolece. Y además, porque de ahí se derivará que si esta iniciativa no es corregida en el trámite parlamentario, que ya se encargarán, no se encargaremos los grupos parlamentarios y que así sea, será al final contraproducente a los fines que se pretenden con ella. Nosotros entendemos y decimos que esta es una iniciativa imprecisa en lo jurídico. Diríamos que es una suerte de ilusionismo jurídico propio de fuerzas emergentes que se han constituido ni más ni menos que en aladides del adenismo. Nosotros entendemos que esta iniciativa, aparte de problemas competenciales, no en vano, incluso la propia iniciativa solo reconoce 3 preceptos con el carácter de básico y recurriendo al tan traído artículo 149.1 primero. Por lo tanto, y ahí está uno de los problemas, que es la contraposición entre lo que predicamos y lo que hacemos. Me referiré, por ejemplo, al apoyo que han dado ustedes a una iniciativa parlamentaria, a la Ley 2/2016 de Castilla y León, donde ustedes han apoyado una iniciativa parlamentaria y aquí pretenden que se cree una autoridad independiente. ¿Saben quién es la autoridad independiente que ustedes han apoyado en Castilla y León? La Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León. Salvo que ustedes
tengan un prejuicio evidente con la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado, no entenderíamos sino, salvo que crea que los empleados públicos de las administraciones autonómicas lo son de peor condición, en cuanto que a lo mejor no requieren ese respaldo que sí se da en otros sitios. Por lo tanto, hay que tener esa coherencia. Ni se arreglan tampoco todas las cosas sembrando España de autoridades independientes o supuestamente independientes. Por cierto, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dice que tienen que llamarse autoridades administrativas independientes, porque no por ello dejan de perder la raíz administrativa. Lo dice además expresamente. Por tanto, hasta esa corrección técnica hay que poner en este proyecto, en esta iniciativa parlamentaria. Pero, como digo, no se arreglan las cosas sembrando España de autoridades independientes. El otro día, en la toma en consideración de la Ley de contrato del sector público, el representante de Ciudadanos hablaba también de creación de una autoridad en la regulación del mercado de la contratación pública. Bueno, yo creo que esta no es la fórmula. La fórmula deberá de ser de dar verdadero contenido y crear ese estatuto de independencia que dicen los tratados internacionales que nos obligan en relación con quién tiene que velar para que los funcionarios, que como digo tienen esa obligación y por lo tanto están combinados a hacerlo, tengan ese estatuto de protección fundamental, tengan y sientan que la Administración y que el conjunto de los españoles están detrás cuando ellos están destapando asuntos que tengan que ver con la corrupción. Afecta, y voy terminando, a otras modificaciones legislativas a través de varias disposiciones finales que establece usted en el proyecto, en la proposición de ley. A nosotros nos parece, en relación con la inelegibilidad de los encausados, que se acerca a aquello que nosotros tenemos establecido en nuestro propio Código Ético. También lo entendemos en relación con la modificación de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo. En relación con la transparencia, nosotros creemos que se quedan cortos. Deberíamos de avanzar algo más, sin perjuicio de que ponemos sobre la mesa que, aun estando de acuerdo con la función estimatoria del silencio en relación con las peticiones que tengan que ver con la transparencia y con la petición de información de los ciudadanos, alzamos una prevención en relación con la eliminación que ustedes hacen de dejar sin esa protección a temas tan sensibles como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o el secreto profesional. Nos parece que hay que conjugar todos estos intereses que concurren en una iniciativa de este tema. Y lo ha dicho antes el representante de Podemos, nos parece escasa y mala la regulación que hacen de un tipo que es nuevo para usted, que quieren introducir, que es el del enriquecimiento injustificado de funcionarios y autoridades. Y déjeme que le diga una forma. A veces, por llegar demasiado lejos, llegamos a conclusiones que no son aquellas que pretendemos cuando planteamos una iniciativa. Y si esta iniciativa saliese de aquí formulada en los términos en que entra en esta proposición de ley, lo más seguro es que el primero de los jueces de España plantearía una cuestión de inconstitucionalidad, porque está sujeta a un principio inquisitorial, afortunadamente deshecho por parte de la sociedad española desde que aprobaron la Constitución del 78. Termino, por lo tanto, como empecé. La lucha contra la corrupción es una lucha que nos compete a todos. Todos estamos llamados a trabajar en todas estas iniciativas. Creemos que esta no era la forma, que la forma era la del consenso, pero vamos a trabajar porque creemos, de todas formas, que este es un tema donde todos tenemos que permanecer unidos para hacer el gran trabajo que espera la sociedad de los políticos. Señorías, quiero saludar en nombre del Grupo Parlamentario Popular a todas las personas que nos acompañan en la tribuna y también a todos los internautas que nos siguen el debate a través de las redes. Señorías, yo creía que hoy veníamos a hablar aquí sobre cómo combatir la corrupción. Lamento el tono del debate que ha marcado usted, señor Rivera. Me ha sorprendido, y lo siento, me ha sorprendido negativamente. Creo que los ciudadanos nos han dado un mensaje, que es que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos juntos. Mi grupo parlamentario va a seguir ese mensaje. Señor Higuera, me avergüenza. Me avergüenza ver cómo un juez, aunque ahora sea político, pisa un derecho fundamental, la presunción de inocencia. Usted aquí, hoy, ha condenado, sin estar encausado, a todo el Partido Popular de España. Me avergüenza y no se lo consiento. Señorías, y se lo digo a varios de los que han intervenido, somos poder legislativo, y han utilizado esta tribuna para juzgar, para criticar sentencias judiciales y para juzgar casos que todavía ni lo son.
El Gobierno del Partido Popular ha sido el primero en la historia de España que ha presentado un Plan Nacional de Regeneración Democrática para la disuasión y el castigo de las prácticas corruptas, con más de 70 medidas, tanto preventivas como coercitivas, las cuales se agrupan en 5 ejes que conocen perfectamente: ley de transparencia, ley reforma Código Penal, ley de enjuiciamiento criminal, ley de financiación de partidos políticos y ley reguladora del Estatuto del Alto Cargo. El paquete de medidas de regeneración democrático más ambicioso de la historia de España, articulando un gran número de medidas destinadas a mejorar los mecanismos de control, con mayor exigencia penal, con fomento de la prevención, impulsando la transparencia institucional y de las cuentas de los partidos políticos. No tengo tiempo para enumerar las más de 70 medidas. Quiero recordarles que el pacto firmado entre el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos han marcado 26 medidas contra la corrupción, que se sumarán a las 70 que ya ha aprobado este Parlamento en la 10ª legislatura a instancias del Partido Popular. Ni tampoco voy a enumerarles todas las leyes que se modificaron, y no solo el Código Penal, como ustedes han apuntado. Medidas, además, que se implantaron y que están dando frutos, señorías, y ustedes saben que es una labor que no da resultados de un día para otro, pero las leyes del 2012 al 2015 que se aprobaron en estos temas van en la buena dirección, y así lo reconoce sorprendentemente por unanimidad toda la doctrina. Pero no ha habido tiempo, les digo, suficiente para comprobar su aplicación práctica. Mire, he de decirles que, en cuanto a la percepción de la corrupción, ha bajado en 4 puntos. El CIS de diciembre del 2016 al CIS de enero del 2017 ha bajado en 4 puntos la percepción que tienen los ciudadanos españoles sobre la corrupción. Supongo que esto les alegrará, es una buena noticia, ¿no? Por otro lado, la catedrática de Derecho Penal, señora Nogales, traída a petición de Podemos para la comparecencia de la subcomisión analizando la financiación de partidos políticos, dijo que supone un gran avance respecto de lo que había y que ha supuesto una mejora notable. Señorías, en la legislatura del 2011 a 2015 se dieron pasos muy fructíferos en la legislación para luchar contra la corrupción. Y gracias a ello, señorías, hoy no se empieza de cero. Aquí hay una base y muy sólida, 70 medidas aprobadas por esta Cámara. Aunque parece que a ustedes, señores de Ciudadanos, les cueste reconocer que haya alguien que haya hecho algo para combatir la corrupción y les duele que no sean ustedes quien lo hagan. Parece como si estuvieran intentando demostrar continuamente que solo ustedes tienen propuestas para combatir la corrupción. Nosotros tenemos propuestas y medidas ya vigentes. Nosotros tenemos propuestas y tenemos hechos, señorías. Y estas medidas las aprobó el Partido Popular, unas veces solo, otras con el apoyo de la antigua CiU, del PNV, Coalición Canaria, Foro y Unión del Pueblo Navarro. Y el voto en contra del PSOE, Izquierda Unida, UPyD y el resto del Grupo Mixto. Medidas, como les digo, que suponen una base muy sólida. Pero también sabemos que no son suficientes y que se necesita legislar más en este sentido, que hay que mejorar, sin duda. Y les agradecemos que se suban al carro y tiren con nosotros de él. Sería muy injusto, no solo con el PP, sino también con esta Cámara, con todos los que apoyaron estas medidas, no reconocer el trabajo que se ha hecho. Sobre los buenos resultados, les recuerdo el informe Greco del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa de 2016, que señala que España ha cumplido con 11 de las 15 recomendaciones que se realizaron a nuestro país, y de las 4 restantes ya se han aplicado parcialmente las mismas. Son medidas, señorías, que producen resultado. Por eso les digo bienvenidos a la lucha contra la corrupción. Hablan ustedes de que se requiere voluntad y responsabilidad política para atajar la corrupción. Todos tenemos voluntad política de combatir la corrupción, se lo puedo asegurar, todos, si no pregunten. Y sobre la responsabilidad política para atajarla, el Partido Popular lo ha hecho, a pesar de muchos, porque por supuesto era nuestra responsabilidad como partido de gobierno, pero también lo era de otros que estaban aquí y no lo hicieron. Persiguen 3 objetivos en esta proposición de ley. El primero, la transparencia, señorías, ya está cumplido. Lo hizo el Partido Popular en 2013 con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. ¿Que seguro que se puede mejorar? Claro que sí, pues hagámoslo, partiendo de lo que ya hay y está funcionando. Reconózcanlo. No les dé miedo reconocer que se han hecho cosas, muchas cosas, para combatir la corrupción. El segundo de sus objetivos es fomentar la responsabilidad de nuestros políticos y cargos públicos. Ustedes saben que nada de lo que se está investigando o juzgando ahora corresponde a hechos actuales, sino de otras épocas. Sinceramente, pienso en los miles de políticos y cargos que trabajan por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Que lo hacen, les puedo asegurar, con responsabilidad y sin cargos, pero sí con muchas cargas personales, profesionales y familiares. Son alcaldes y concejales las 24 horas del día, los 365 días del año, pero para esto hay que ser alcalde o concejal, no hay que ser político solo de despacho. Estos son el 99% de nuestros políticos y cargos. Un 1% no puede ensuciar la honestidad y la responsabilidad de los demás. Y el tercer objetivo que persiguen es contar con mejores controles con el fin de limitar la discrecionalidad de los políticos y altos cargos para efectuar nombramientos y contrataciones en el ámbito del sector público. Señorías, ustedes saben que estamos obligados a transponer 2 disposiciones europeas en esta materia y que el Gobierno ha presentado un proyecto de ley, va a presentar un proyecto de ley mucho más ambicioso en control en este tema, y lo conocen. Señorías, ¿cómo vamos a oponernos a la tramitación de esta proposición de ley si estos objetivos suyos son nuestros?
si les compartimos, porque fueron nuestros, porque ya están cumplidos, porque no es novedoso nada de lo que proponen, absolutamente nada. ¿Cómo vamos a estar en contra de medidas para combatir la corrupción? Seamos serios y rigurosos. Hay un acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos. Tenemos un pacto con 26 medidas para combatir la corrupción. Digo para seguir combatiendo la corrupción, señorías, no para empezar ahora, como pretenden hacer ustedes. El pacto nos obliga, no como imperativo, sino por propia convicción. De lo contrario, no se habría firmado. Cada una de las medidas del pacto, desde que se firmaron, son tanto suyas como nuestras. Y quiero volverles a decir que las 26 medidas se sumarán a las 70 que fueron puestas en marcha por el Partido Popular en la 10ª legislatura. Termino, señoría. Señorías, no me cabe duda de que es posible un gran pacto político sobre la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, en la que todos los partidos políticos, por encima de intereses partidistas, seamos capaces de poner en común las muchas cosas que nos unen a quienes creemos en el modelo democrático para combatir este importante problema social que nos preocupa a todos. Señorías, avancemos, pero hagámoslo reconociendo y respetando lo ya conseguido. Señores de Ciudadanos, ustedes vienen hoy aquí a ponerse una medalla. Las medallas las ponen y las quitan los ciudadanos. No lo olviden. Gracias. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Comienza la votación. Presentes 340 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí 335 más 2 votos emitidos telemáticamente. No ninguno, abstenciones 5. En consecuencia, queda tomada en consideración la proposición de ley.